Fede, todo tuyo. Y me quedo de backup, obvio, ¿eh? Lo que necesiten. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Federico Nicolás Garay Muñoz. Soy profe de matemática, acá de Buenos Aires, zona sur. Bueno, la idea es como ya les explicó Vero, la idea es poder ahondar un poquito de esto de la idea de la matemática, ¿sí? ¿Qué dificultades se nos presentan? ¿Qué es la noción de la matemática? ¿Sí? ¿Cómo, qué nuevo haber les puedo tratar yo de la matemática? Vamos a ahondar un poquito de la matemática como si fuese, no como si fuese, sino que la matemática como ciencia, cómo la matemática necesita de otra ciencia, ¿sí? Como para poder abastecerse y dar sus propios argumentos, sus propias conjeturas. Así que bueno, ustedes cuando yo les digo la palabra matemática, ¿sí? ¿Qué es lo que primero que se le viene a la cabeza, chicos? Números, Números. ecuación. Precisión. Cuentas. Lógica. Yo voy a decir la verdad, dificultad. Voy a... ¿No? También. Bueno, te voy a pedir si me puedo compartir pantalla, no sé cómo hacerlo de acá de Zoom, porque así como sé mucho de matemáticas, sé cero inglés yo. Perfecto. Y está en inglés. Abajo hay una flechita verde que dice Share, que Ah, dice Share. Clic ahí y te recomiendo que hagas donde dice, te va a marcar en azul que dice Screen en la pantalla y abajo volvés a, bueno, vas a abrir lo que quieras abrir bueno, y ahí me encontré. excelente. Perfecto, ahí estás compartiendo. A ver, un segundito, que no sé qué es. Muy bien. Esto vamos a tener como un viaje lógico, ¿sí? Esperá que Como todavía no estamos un viendo viaje nada, lógico. ¿eh? Vemos que todavía está Ah, como empezando a compartir. listo. Y Vamos, ahí está, buenísimo. mientras tanto, también un poquito. Este, yo cuando elegí esto de ser profe, sinceramente me he llevado la materia matemática en la secundaria. He tenido mi dificultad de comprender nociones matemáticas como los números positivos, los números negativos, la noción de límite, y que eso fue también al momento de elegir el profesorado, por ejemplo, fue como ¿me animo o no me animo? ¿Sí? Gracias a Dios pude ir a una particular de la cual me pudo dar mucha idea de esas nociones, porque de lo que me gustaba la matemática era el jugar con números. Era como a partir de una suma cómo a partir de dos números, varios números, se podía llegar a algo distinto o armar un pensamiento totalmente distinto con el que empecé. ¿Sí? Ese pensamiento, ese razonamiento, lo iba construyendo de una manera fácil, práctica, técnica, ¿sí? Y cuando llegué al profesorado, este, las primeras materias de los primeros años, Maya va a saber bien, son todas exactas, la mitad es exacta y la otra mitad son pedagógicas. Que nadie te cuenta eso. Así que, ahondando un poquito en las pedagógicas, filosofía, psicología, pude construir la noción, yo creo, un poquito más acertada y que me gusta a mí como es la matemática. Así que ustedes me dijeron que tenían que lo primero que se le venía a la cabeza eran números, fórmulas, dificultades, nociones que quizás de repente estoy operando con números y de repente el profe me menciona la letra X, Y, me menciona A, me parecen símbolos medio raros. Y yo
tengo que decirles que cuidado, ¿sí? Cuidado porque la matemática no son solo números y tampoco no es solo fórmulas, es más allá, ¿sí? No sé si ustedes ya bueno, por lo que he visto, son carreras que vieron lo que es filosofía, la construcción de ciencias, la noción de ciencia, y la matemática es una ciencia. ¿Alguna vez habían escuchado eso de que la matemática es una ciencia? Sí, hay algunos que se están enterando ahora, ¿sí? Así que bueno, este, nada. Y como ciencia, a ver, como ciencia la vamos a ver como una ciencia formal. ¿Por qué? Porque va a tener un objeto de estudio que no son los números, sino es la construcción de racionamiento a través de símbolos e ideas, ¿sí? Va a tener un método, ¿sí? También va a tener una aplicación y va a nutrir a otras ciencias como las ciencias sociales, las naturales, la de computación se basan de mucha matemática, lamentablemente para los que están en computación no se iban a librar de la matemática, ¿sí? Y está en pleno evolución. Como toda ciencia, chicos, quizás yo ahora les estoy dando esta charla y están haciendo una noción nueva de matemática que ni yo ni ustedes tenemos conciencia y la vamos a tener capaz que dentro de 5 años. Está en constante movimiento, en constante evolución, ¿sí? Vamos a abastecernos un poco en lo que es el método, ¿sí? Este método va a tener una observación, la observación no es miro el número 2 y qué puede decirme el 2, no. Voy a mirar patrones, voy a mirar quizás algo que me está llamando la atención y que necesito construir algún modelo matemático que le dé respuesta a eso, ¿sí? Como, qué sé yo, estructuras celulares, cómo va creciendo demográficamente una población, cómo una enfermedad quizás se va propagando en la población, como pasó, por ejemplo, en la pandemia, ¿sí? Y esto, por ejemplo, en la observación se puede observar una curva de crecimiento, ¿sí? Yo quiero saber de esa curva de crecimiento sus características, cómo va a ir cambiando, cómo se va a ir comportando, porque el objetivo de la matemática es prever, ¿sí? Algunas situaciones. Obviamente que hay problemas universales que todavía no se encuentran ningún tipo de solución y que capaz que si le encontramos solución nos volvemos millonarios, como por ejemplo el problema de los tres cuerpos, ¿sí? Que salió una serie el año pasado. Bueno, y a partir de esta observación vamos a empezar con una formulación de conjeturas. A ver, viendo estos patrones, ¿qué puedo seguir? ¿Puedo yo formular una función que la describa a esta curva de crecimiento que estoy viendo en este ejemplo? Una vez que llegamos a esa formulación de esa hipótesis, ¿sí? Vamos a arrancar con una demostración y una generalización. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que a mí me tira como que sí, se me está dando esta fórmula, se me está dando otra fórmula, viene un compañero y me dice, no, eso no es válido porque me encuentra un bendito contraejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, todos los hombres de 40 años tienen hijos y me puede levantar la mano de uno de ustedes, no, ¿sabés qué? Mi papá tiene 40, no, mi papá no, porque va a tener hijos, ¿no? O me puede salir alguno de ustedes y decir, yo tengo 42 y no tengo hijos. Entonces esa demostración, esa generalización me demostró que mi conjetura no es válida, ¿sí? Que hay un contraejemplo que dice que no. ¿Sí? Entonces, en la matemática, para esta demostración se aplican modelos matemáticos. De las nociones que tenemos nosotros previas, de las fórmulas que tenemos previas, vamos a ir tratando de demostrar y generalizar estas cosas. Y luego de eso vamos a una aplicación y modelización, ¿sí? Poniendo
verificando resultados con datos reales. ¿Sí? Después, este es el método. Hay una ciencia que, como les dije yo, va de la mano con la matemática. O sea, la matemática no la puede soltar y la lógica, ya la dije. Bueno, este, la matemática va de la mano de esta, ¿sí? Que es la lógica, ¿sí? ¿Habían llegado alguna vez a esta afirmación, a escucharla? La matemática es lógica pura, chicos, hay que pensar un poco más para hacer matemática, ejemplos, ¿sí? Constantemente, seguramente, si nuestros profesores de matemática o profesores en sí nos dicen eso, ¿sí? Vamos a estar pensando de una manera lógica, nos están buscando que nosotros busquemos, estudiemos formas válidas de razonamiento, ¿sí? De que esta lógica, de que la lógica lo usemos como una herramienta, ¿sí? ¿Para qué? Para poder tener un pensamiento crítico, que si por ejemplo el profesor me está trayendo una fórmula, yo pensar de dónde viene esa fórmula, el por qué. Por ejemplo, no sé, me olvidé de tal fórmula. Estoy en pleno parcial, me olvidé la fórmula, me quedé en blanco. Pero ¿qué pasa? Tengo los datos, puedo partir de los datos para hallar la fórmula. Por ejemplo, la puedo razonar en el examen. Vamos a perder tiempo. Hay que saber cómo demostrar esa fórmula y llegar a la fórmula correcta. Obviamente me ha pasado de olvidarme fórmulas y en el examen tener que irla construyendo como para poder llegar a ella. Y después, mediante la lógica, vamos a validar e invalidar argumentos, siempre utilizando pensamientos que sigan un hilo, ¿sí? Y lleguemos a conclusiones válidas, ¿sí? ¿A partir de qué cosas? De las preguntas, ¿sí? Esto tipo de lógica, por ejemplo, yo pensaba que iba a haber alguien de literatura, mala mía, pero hay muchos libros, ¿sí? Por ejemplo, el de Sherlock Holmes, donde se basa de la lógica. A través de premisas, Sherlock va construyendo el caso. Y no hace falta ir al libro de Sherlock Holmes. Si se vieron algún capítulo de La Ley y el Orden, del Doctor House, de Grey's Anatomy, ¿sí? Van a ver que a partir de premisas, de los síntomas, de las pistas, a partir de premisas van dando con el culpable con el culpable del caso del crimen o la enfermedad, ¿sí? Para esto, ¿sí? Vamos a estos capítulos, Sherlock, la profesora, digo, la detective Olivia Benson, póngale, va validando argumentos, ¿sí? Parte de una premisa, camina un recorrido, ¿sí? De pensamiento lógico, de razonamiento, que lo va a llevar a una conclusión. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una premisa. Todos los números pares son divisibles por 2. Estamos, algunos se están enterando ahora, otros ya lo saben, ¿sí? Ahora, la premisa 2. El cero es divisible por 2. Como es una propiedad del cero y de la división, todo número que divide al cero, siempre el resultado va a dar cero. No se les ocurra dividir por cero, porque vamos a llegar, obviamente, a una indeterminación o vamos a llegar a un resultado siempre dependiendo de dónde estamos parados, ¿no? Este, teniendo estas dos premisas, yo puedo llegar a una conclusión. Sí, todos los números pares son divisibles por 2 y el cero es divisible por 2. ¿Qué podemos llegar a concluir? ¿Me dicen? Arriesguen. ¿Qué podemos concluir? A ver, piensen un poco en esas premisas, en la premisa Que uno, premisa que 2. el cero es un número par también. Alguien que esté en desacuerdo con Delfina, no la vamos a matar a Delfina, tranquilos, ¿sí? Bueno, Concuerdo, yo concuerdo. perfecto. Llegamos a esa conclusión, que el cero es un número par, ¿sí? ¿Es válido el pensamiento? Sí. ¿Cumple el pensamiento? ¿El cero sigue siendo un número par? Sí, porque es divisible por 2, ¿sí? Más allá de que en la recta numérica vamos a poner par, impar, par, impar, sino que el razonamiento de por qué el cero es par es este.
todos los números pares son divisibles por 2, el 0 es divisible por 2, entonces el 0 es un número par. ¿Sí? Esta validación de argumentos siempre va a pasar con tablas de verdades. ¿Sí? La lógica se basa mucho de esto en tablas de verdades. Donde acá tengo un ejemplo, ¿sí? Donde yo parto de una premisa P, que de esa premisa P, si se cumple, sale a una premisa Q, a una segunda premisa. Entonces, tengo la premisa P, entonces Q. Si quieren, nos podemos evaluar cómo es esto. Miren, por ejemplo, ¿no? Si llueve, tengo que llevar paraguas, por ejemplo. Tengo que salir con paraguas. Es verdad, está lloviendo, llevo paraguas, sí, entonces el entonces es verdadero. Es lógico que cuando llueva se lleve paraguas. Ahora, si no llueve, llevo paraguas también. También sigue siendo lógico, porque puede ser que no esté lloviendo ahora en este momento y llevármelo yo por si las dudas. Ahora, si llueve, no se usa el paraguas, entonces ahí es donde salta una falsedad, ¿sí? Cuando P es verdadero y Q y no se da Q, entonces es falso. Estamos, un caso, por ejemplo, un caso es decir, cuando llueve me mojo, ¿sí? Entonces, si llueve me mojo. Ahora, póngale salgo de la ducha, salgo mojado. ¿Llovió? No. Entonces la premisa es falsa. No siempre que llueve, ¿sí? Es que uno está mojado. ¿Estamos? Después, si no llueve, no uso paraguas, también sigue siendo verdadero, porque si no llueve y no uso paraguas, listo, perfecto, estamos todos contentos, secos en casa y demás. Podemos colgar la ropa, ¿sí? Entonces, Watson llega a la misma conclusión esa, que si P es verdad y Q es falso, el argumento se derrumba, ¿sí? Y ahí está donde la lógica encuentra al culpable, ¿sí? O en caso de la doctora Gray se encuentra a la enfermera, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué le ofrece qué le ofrece esta ciencia de la lógica a la matemática? ¿Sí? Lo primero que le ofrece es un lenguaje, ¿sí? Un lenguaje que vamos a estar comunicando la idea que tenemos al receptor, ¿sí? Mediante símbolos, ¿sí? Mediante un argumento, siempre válido, siempre ya demostrable, ¿sí? O quizás estamos con el receptor tratando de llegar a un argumento y validar un argumento, ¿sí? Lo que la lógica también nos puede hacer, o sea, validando ese argumento, es que nos garantiza, ¿sí? Que la validez de lo que llegamos pasó por toda una construcción de razonamiento, una reacción de ideas, donde llegamos a eso. Estamos. Después los sistemas matemáticos se construyen con lógica, tienen que tener propiedades, axiomas, eh, tienen que ser, por ejemplo, cerrados, cumplir este, con cierto tipo de cosas que son sistemas matemáticos. Entonces, la lógica matemática es una rama formal tanto de la lógica como de la matemática. ¿Sí? Ahora, bueno. Vamos a una parte de la lógica, una rama de la lógica que es pensamiento lateral, ¿sí? ¿Escucharon hablar alguna vez de eso? Pensamiento lateral. Son ejercicios que vos decís, wow, mirá esa respuesta que se mandó, ¿sí? Con el pensamiento lateral, ¿qué buscamos? Respuestas mirando una situación, teniendo un ejercicio, ¿sí? Mirando un problema, mirarlo desde otro ángulo. Nos pasa muchas veces, que quizás a ustedes también, es que están con un ejercicio durante 2 horas sin entender, sin poder hallarlo, ¿sí? Sin poder ver, y de repente se van a tomar té, y cuando están tomando el té con las galletitas, ¿sí? Con media luna, se les ocurre un camino como para poder resolverlo. Y ahí corren directamente a la hoja a resolver el tema y salen. ¿Qué pasó? Me moví del ángulo de observación, del primer ángulo de observación, ¿sí? Paré un poco la pelota, fui a hacer otra cosa, paré y en el pensamiento fui construyendo un poquito más porque la idea me quedó. ¿Entienden? Eso es el pensamiento lateral, el darse cuenta que quizás
la solución, la respuesta del problema, la respuesta del ejercicio, ¿sí? No siempre está eh, en los cálculos de la hoja, ¿sí? Hay que pensarlos un poquito más. Vamos a hacer un ejemplo de pensamiento lateral, por ejemplo. Miren, vamos a irnos un poquito no nos estamos yendo de la matemática, sino que estamos dentro de la lógica todavía. Un hombre camina hacia un bar, entra y le pide al camarero un vaso de agua. El camarero saca una pistola y le apunta. Entonces el hombre le da las gracias y se va del bar. Yo le pregunto a ustedes, ¿por qué pudo haber pasado esta situación? ¿Qué pasó? ¿Por qué se va y dice gracias? Piénsenla un poquito y van tirando. Si quieren, vayan habilitando el micrófono y van tirando las ideas locas que se les ocurran. Entre- ¿Y hay algo por ahí? Ya se lo sorprendí cuando dije, no, ustedes venían a escuchar un taller, no venían a participar, a hacer ningún tipo de ejercicio. Lo sé, no me maten. Pero anímense, dale, piensen un poco, vean No bien sé, la situación, el lugar. a mí lo único que se me ocurre así, más como de situaciones que dice gracias por decir, bueno, acá no me meto, gracias y me voy. Nada más, Mm. ¿no? Lamentablemente esa no es la respuesta. Mm, ok. Sí. Maya, ¿quisiste decir algo? No, y yo también como ella, digamos, bueno, no quiero esta situación, gracias, nos vemos, adiós. Porque nada que ver a lo que le pidió, digamos. Pide un vaso de agua. El camarero, en vez de darle un vaso de agua, le muestra la pistola, lo apunta, encima de mostrarle la pistola, lo apunta, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el hombre? Dice gracias y se va. Lo único, es lo único que sabemos, lo único que tenemos. El vaso era en forma de pistola, no sé, No, tenía el agua adentro. no era una pistola de agua tampoco. El hombre era ciego, qué sé yo. Ah, ah. No, muy buen razonamiento ese, esa me gustó, Facu, pero no. Me imagino que fue una forma medio grosera de responderle como que, siendo un bar, ¿cómo venís a pedir agua aquí? Aquí es todo con alcohol. Mm, eso puede ser, sí, puede ser, pero no. ¿Hay una posibilidad de que el agradecimiento sea falso? Mm, ¿No? no. Puede ser por el aspecto del hombre, capaz que, no sé, su aspecto era desagradable y el camarero no le gustó. Ya que si tiene aspecto agradable hay que ir apuntando a la gente. No, no, Joel, no. O el hombre le está Puede pidiendo el ser. vaso de agua y también lo está apuntando, le quiere robar. Entonces el camarero se quiere defender y ya... estamos tirando, ¿no? Claramente Están tirando, sí, es estamos una lluvia tirando. de ideas, Sí, pero no. Pues, Es- puede ser que el camarero le apuntó dónde puede conseguir el vaso de agua. No es, ahí no especifica si le apunta a él, dice le apunta. me Queda abierto, encanta. como y que si es saca la pistola y enfrente. empieza a apuntar, Es pero raro, no, pero puede ser una posibilidad para que le diga gracias. no, no. ¿Una más y la tiramos, les parece? ¿O todavía quieren seguir remando? Esperen, Puede ser que Pero, dé,
Saquen captura, Una, ahora nos vamos a enterar, saquen captura de esto, o se les saco yo y ahora se los comparto en el grupo y la guardan, y quiero que después, a la noche, cuando se encuentren con sus familias o el fin de semana con amigos, aplíquenlo a ver, porque esto es para romperse la cabeza. Yo lo diría, porque ya lo sé, pero no tiene gracia. A ver, y bueno, Y si ya la Porque sabes, ya me lo han hecho. No tiene gracia, me parece. O lo digo. dale, decilo, tíralo. Que el hombre tenía hipo, entonces pidió el vaso de agua para, tipo, sacarse como el hipo. Vieron que está el dicho de si mantenés el agua o algo así, si tomás agua para el hipo, no sé, se te va. Y el hombre lo que hizo el otro es asustarlo para que se le vaya el hipo. Algo así, era. ¡Oh! Genial. Es genial, ¿vieron? Era muy bueno. Es demasiado ah, pero rebuscado. ni se iba a ocurrir. Es Y ¿sabés que a rebuscadísimo. alguien Es en el muy mundo buscado, se le sí. ocurrió? Después, por ejemplo, les Bueno, cuento pero otra, ¿no? ahí faltaba un dato, que era que tenía Sí, ¿qué hipo. dato? Desde ahí Faltan un podíamos montón de imaginarnos cosas. Un Y montón de podía cosas pasar un faltan montón de en la cosas, historia. pero vos con tus conocimientos previos de cómo se maneja el hombre, quizás vos te podés acordar, che, mirá, cuando si me muestran un arma, ¿qué pasa? Me asusto. ¿Y por qué digo gracias después de asustarme? Y porque capaz después del susto me curó un hipo, ¿o no? Es una manera de razonar, ¿sí? Un poco rebuscada, pero que llega a un argumento válido. ¿Es válido que se asuste viendo el arma y se le cure el hipo? Sí. ¿Es válido que se vaya diciendo gracias porque ya no tiene hipo? También. ¿Sí? Después otro es, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a hacer, no vamos a hacerlo tan largo, ¿no? Pero estaba lloviendo, en una casa pasa un crimen, ¿sí? Alguien mató a alguien y de repente, a los dos minutos que la persona que realizó el crimen está tratando de esconder el cuerpo, ¿sí? Llega la policía. Y la pregunta es, ¿quién llamó a la policía? ¿la tenés escrita? ¿Ponés la próxima? Yo necesito volverla a leer, si no me... A ver, no la tengo escrita, sino que era Ah, como... Eso es otro ejemplo. Voy de vuelta, ¿eh? dale, porfa. Estaba lloviendo, ¿sí? En una casa se realiza un crimen, una persona mata a otra, y mientras esta persona está limpiando la escena del crimen, llega la policía. ¿Quién llamó a la policía? Yo, porque estaba yo viendo. Muy bien, Marisa. Era un La chiste que me sacó contaron. rapidísima. Era un chiste que ya lo sabía hace tiempo. Bueno, pero está Ah, buenísimo. A mí me resultaba raro de estaba lloviendo. Dije, ¿qué tendrá que ver que está lloviendo, el hecho de que esté lloviendo, si no me entra en el resto de la historia? Bien, Mari, exacto. bien. De eso se trata el pensamiento lateral, ¿verdad? ¿Sí? Darse cuenta de datos que me está tirando el argumento Y que son y a veces innecesarios, también sí. analizar bien que son innecesarios, pero a la vez son la solución del problema, ¿sí? A veces hay datos así que uno no los tiene escritos, no los tiene plasmados, pero están. En Bueno, igual, matemática, ese ¿eh? chiste es un poco porteño, es un poco por ahí, porque el yo ahí, Ah, bueno, puede ¿o ser que no? haya escrito Un una poco Esa parte estaba muy porteño. buena. Estaba muy buena, es verdad. Sí, bueno, hay cosas, ¿sí? Que en estos tipos de argumentos uno no las ve, pero están. Eh, un ejemplo claro en matemática de pensamiento lateral, y esto le va a volar la cabeza, y que yo siempre a los chicos en el aula les digo para explicar una propiedad, más que nada para sacar la raíz de 2 del denominador, es que el número uno siempre está. Es omnipotente, digamos. ¿Por qué? A es un número cualquiera. ¿Sí? ¿Qué pasa?
está multiplicado por uno, está dividido por uno, está elevado a la 1 y no solo eso, ¿sí? La raíz, se le puede hacer una raíz de índice uno, ¿sí? Muchas veces este pensamiento de que el uno que está es la solución de un límite, la solución de una raíz, la solución de la solución ah, de una derivada, la solución de una integral, ¿sí? Pensar que el uno siempre puede Una ser integral, el sí. camino a la solución, a veces nos puede salvar de un aprieto y de estar 2 horas pensando un ejercicio, ¿sí? Este, fíjense cómo el pensamiento lateral, la lógica, entra sin pedir permiso a la matemática. ¿Sí? Nadie le preguntó a la lógica, al pensamiento lateral, che, ¿querés venir a ser parte de la matemática? No. Eso es parte de la formulación y resolución de problemas dentro de esta ciencia, dentro de esta hermosa ciencia. ¿Sí? Entonces, el pensamiento lateral nos va a servir para resolver problemas desde otro ángulo. ¿Sí? Más allá de memorizar fórmulas. Como les dije al principio, no se trata solo de números, no se trata solo de fórmulas, no se trata solo de seguir ciertos pasos y llegar a la solución. Muchas veces, ¿sí? Vamos a hacer, ya me estaba abriendo un vino, mira, no, mentira. Muchas veces, sí, esto de memorizar nos traba un poco también el razonamiento, nos cierra. Me pasaba hoy, yo le explicaba hoy a Vero, le contaba hoy justamente dando clases, les di un problema, una situación problemática a los chicos y les dije, con este tema, piensen ustedes, siéntense un poco, ustedes y díganme, vengan ustedes con las hojas y muéstrenme qué hacen nada más. Una chica ya al punto del llanto porque no le salía, dice, pero no sé ninguna fórmula, no sé qué aplicar, no sé de dónde sale, tin, tin. Ya mostró una postura más o menos negativa, en negación, ¿sí? Y yo le dije, mira, primero cambiemos la postura y abramos la cabeza. Flexibilice- eh, flex- Flexibilicémosla, ¿sí? Fijémonos, bajemos 5 cambios y escuchá lo que yo te voy a decir. Y ahí le volví a proponer el problema, le mostré el problema desde otro ángulo, y ahí cuando ya escuché que larga todo tipo, toda persona cuando entiende un problema, una cuestión, un concepto matemático, ¿sí? Es que a mí me hizo ver que la chica ya entendió y logró eso, el razonamiento flexible. ¿Sí? Muchas veces el estar continuamente aplicando fórmulas nos acota el pensamiento, ¿sí? Entonces, esto de hacernos algunos ejercicios de pensamiento lateral de vez en cuando, proponernos nosotros, ¿no? A demostrar algo, aunque ya esté demostrado, va a estimular el razonamiento flexible. No nos olvidemos que dicen que el cerebro, yo no sé nada de biología, algo sé, pero dicen que el cerebro es como un músculo. No es un músculo, pero es como un músculo. Que hay que entrenarlo, ¿sí? Para que labure mejor, ¿sí? Entonces, lo que es esto de el pensamiento, eh, ay, se me fue. El pensamiento lógico, ¿sí? Nos va a estar ayudando a estimular el lateral. El pensamiento lateral nos va a estar ayudando a esto, a estimular el razonamiento lógico, el razonamiento flexible. Y además nos va a fomentar la creatividad matemática, ¿sí? Esa manera lo que les decía yo hace un ratito, recuerden siempre que el uno está. Después, cómo manejan ese dato de que el uno está, yo no le puedo decirlo, van a tener que experimentar y ver ustedes. Estamos como, por ejemplo, ¿no? Yo quiero saber la distancia de un punto a la recta. ¿Sí? Hay una fórmula que me tira cuál es la distancia del punto a la recta. Pero también hay toda una serie de pensamiento lógico que me hace llegar al mismo resultado que me tira la fórmula.
Nada más que la fórmula, yo al chico le tengo que hacer una explicación de 2 horas, ¿sí? Para llegar a esa fórmula, y en cambio con el pensamiento lógico, en 1 hora ya me sirvió para que el chico entienda cómo puedo llegar a eso, ¿sí? Este, así que tengan en cuenta todas estas cosas. Ahora vamos a actividades, ¿sí? La primera actividad es esto. Si un número es múltiplo de 4, entonces es par. 24 es un número par. Por lo tanto, 24 es múltiplo de 4. ¿Es una estructura lógica del el argumento? ¿Cuál es la estructura lógica del argumento? ¿Cuál sería P? ¿Cuál sería Q? Pueden equivocarse, ¿eh? Yo. Sí, Maya. Ah, no, bueno, entonces no. A ver, sí, es correcto que si es múltiplo de 4 puede ser par, pero no necesariamente todos los números que son par significa que sean múltiplo de 4. Bien. Pero con el 24 se está cumpliendo, me parece, ¿no? En este caso sí, pero porque cumple otra Bien. propiedad de... Además. Entonces, ¿es válido el argumento según lo que nos dice Maya? Y mañana está ¿Eh? planteando un contraejemplo, donde está diciendo que no todos los números, eh, el- es una implicación, digamos, si P entonces Q, y no vale el contrarrecíproco, o sea, Q, por lo tanto, P no vale, digamos. Exacto, ¿sí? Muchas veces para validar un argumento, para invalidarlo, hace falta nada más encontrar un contraejemplo, como por ejemplo el 22. 22 es par, ¿sí? ¿Pero qué es? ¿Qué pasa? No es múltiplo de 4. Estamos, por lo tanto, no todos los números pares es múltiplo de 4. ¿Se entiende? Ese es el error que tiene este ejercicio. Vamos con otro. Usando 8 veces el número 8 y solo operaciones matemáticas básicas, o sea, suma, resta, división, multiplicación, si quieren usar paréntesis, tienen que formar el número 1000. Tienen que llegar al número 1000. ¿Tienen lapicera, hojas ahí como para ir probando un poco? Solo usando 8, suma, resta, multiplicación, división y algún que otro paréntesis, si quieren usarlo, tienen que llegar al número 1000. O sea, no pueden elevar, no pueden sacar raíz cuadrada, solo operaciones básicas. Les doy 2 minutitos, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Usando 9 veces me dio. Así que 8 veces, ah, 8 veces. 9 no, 8. sí, 8 veces. Ah,
Claro, el truco es que uno puede hacer no necesariamente solamente 8, sino que puede hacer, por ejemplo, 88 más 8 Ujú, más 888 más 8 más 8, ¿no? ujú. Perfecto, Diego. Sí. Les ganó Diego, chicos. ¿Sí? 888 más 88 más 8 más 8 más 8. ¿Sí? ¿Cuántos 8 hay? 8. ¿Cuál es la 8. única operación que usamos? Suma. ¿Sí? Suma. Ah, ¿Ven? Si quieren, sáquenle captura de pantalla. Igual va a estar después el video en YouTube. Me dijo Vero que lo va a subir. Como para que después lo lleven, qué sé yo, a sus clases y estén aburridos y le tiren todas estas cositas a los chicos, a sus compañeros, ¿no? O a los profesores también, a ver qué tan duchos están con el pensamiento. Ahora muy bien, pensemos esto. me encantó. ¿Eh? Puertas. Que me encantó, está muy lindo. Tengo puertas, ¿sí? Tengo 3 puertas. Voy a un programa de televisión y el presentador me dice, en una de las 3 puertas hay un auto 0 kilómetros y en las otras 2 hay una cabra en cada una. ¿Sí? Ustedes eligen una. ¿Estamos? A ver, Diego, que justo estás acá en la cámara. Elegí una. La 2. La 2. Perfecto. Ahora el presentador sabe, ¿sí? En dónde está el auto y en dónde está la cabra. Y él te dice, bueno, te abro la uno y te abre la uno y ves la cabra. ¿Sí? Y te pregunta, ¿qué haces? ¿Te quedás con la misma puerta o la cambiás? Y es un tema. Eh, no, la cambio, Yo me quedo. ¿no? Porque ¿Vos ahora la tengo que elegir cambiás? entre dos. ¿Eh? Porque ahora tendría que elegir Sí. entre dos en vez de entre tres, ¿no? Ese es el pensamiento lógico común que uno dice, ¿sí? Pero ¿qué Sí. pasa? Vos al momento de elegir, Diego, tenés una probabilidad de 1/3 en cada puerta de elegir cuál es la puerta correcta. Tenés una de 3 de elegir la puerta correcta. ¿Estamos? Así que por el momento tenés 1/3. Upa. Así que tenés, el auto ya tiene 1/3 de probabilidades, ¿sí? De salir, de que salga detrás de la puerta que vos estás eligiendo y las cabras tienen un 2/3. ¿Qué pasa? El presentador sabe en qué puerta están las cabras y en qué puerta está el auto. Y siempre te va a abrir una puerta donde está la cabra. ¿Estamos? ¿Qué pasa entonces? La puerta que vos elegiste, te quedaste en 1/3 de probabilidades, porque la elegiste y no te moviste de ahí. ¿Estamos? En cambio, el otro, el número 3 está en 2/3 de probabilidades de que las dos cabras, de que la cabra esté ahí. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el pensamiento que, sabiendo esta premisa, es, ¿me quedo o cambio la carta ahora que sabes esto de las probabilidades? Cambio. ¿Cambiás? Bueno, lamentablemente te va a tocar la cabra, Diego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de las veces siempre quedarse es la solución en este caso. ¿Estamos? Porque la cabra sigue teniendo 2/3 de probabilidades de que la puerta esté dentro de la otra puerta. ¿Estamos? Son pensamientos, chicos, eh, son pensamientos, chicos, que quizás uno piensa de una manera y termina siendo de otra, completamente diferente, y está en base a pensamiento matemático, a razones matemáticas como es la estadística y la probabilidad. Esa bendita materia que nos hace quedarnos hasta las 5, 4 o 5 de la mañana estudiando porque no entiendo una fórmula de probabilidad. ¿Estamos?
Sí, probabilidad la sufrimos todos, esos quédense tranquilos, no están yendo mal. Les aviso que es la materia que más se sufre. Sí. Pero ¿por qué? Porque tiene mucho de este razonamiento, ¿sí? Tiene mucho de esta lógica, de este pensamiento lateral también, tiene mucho de leer bien el enunciado, de la premisa que estoy trabajando, a lo que quiero llegar y demás, ¿sí? La base es tener bien claros los datos y segundo, a ver qué premisa me están tirando esos datos. Y tercero, la pregunta, ¿no? ¿Qué estos datos? Esta premisa, qué me puede dar? ¿Sí? ¿Qué me puede favorecer a mí sabiendo esto, conociendo esto? Después, ¿qué modelo matemático, qué fórmula matemática? Después de esas preguntas, recién ahí empezamos a la aplicación de la matemática como nosotros lo conocemos de solo números y fórmulas. ¿Sí? Así que fíjense que de un trabajo, póngale en el 100%, el 80 es pensamiento y el 20 es aplicar. Por algo, si se acuerdan de la secundaria, los profesores siempre les hacían problemas, ejercicios que ustedes al principio no entendían y una vez que supieron la fórmula, las aplicaban nada más y así iban resolviendo más fácil eh, ¿qué decíamos? Este chabón de matemáticas siempre nos hace lo mismo, para qué nos tira todos estos ejercicios y después tira la fórmula y en 5 minutos lo hago? ¿Por qué no hace todo al principio? Porque estamos buscando esto, entrenar la cabeza, ¿sí? Entrenar lo que significa el pensamiento. Así que, ¿cómo cambiaría tu forma de pensar si usaras la lógica matemática en tu vida diaria? Ustedes, ¿cómo piensan que los cambiaría ya esto de la lógica matemática en su vida diaria? ¿Piensan que cambiaría en algo? ¿Que mañana hay que levantarse a estudiar y a trabajar igual? ¿Eh? Vamos a tener eso como una reflexión interna, si saben, si quieren, ¿sí? De terminar por lo menos este PowerPoint pensando en eso, ¿sí? ¿Cambiaría de alguna forma? ¿Cómo la cambiaría? Eh, ¿Por qué la vida diaria? ¿Por qué la lógica matemática en la vida diaria? ¿Acaso todo es matemática? ¿Sí? ¿Acaso Está en el, todos lados. este, este profe que está loco me está diciendo que la matemática está en la vida diaria? Ayer los chicos, por ejemplo, estaban viendo función lineal y me decían, pero profe, esta función lineal, esta función, esta recta, yo no voy ¿cómo la aplico en el almacén? Me dice el No le pibe. veo. Claro, no la veo, yo no voy construyendo rectas a partir de puntos caminando en el supermercado, me tira uno. Y yo le digo, bueno, está bien, a ver, ¿cuánto cuesta un kilo de pan? Y 2.000 pesos, me dice. Bueno, si vos tenés 2.000 pesos, ¿cuánto pan vas a comprar? 4.000. Digo, si tenés, perdón, 4.000 pesos, ¿cuánto pan vas a comprar? 2 kilos, me dice. Si tenés tres, ¿cuánto vas a comprar? 3,5 kilos. Así al toque lo tiraba. Lo te dijo, compartiéndolo con los otros, con los compañeros en general, ¿no? Le digo, bueno, chicos, fíjense, si para, digamos, 2.000 tengo 1 kilo, para 3.000 1,5 kilos, para 4 tengo dos. Estoy tirando puntos. Y le grafiqué los puntos, esos puntos. Y cuando se dieron cuenta, estaban trabajando con una función lineal en una panadería, ¿sí? Así que la matemática está en todo. Lo mismo, por ejemplo, en la pandemia. ¿Se acuerdan que en la pandemia estaba mucho el concepto de que los enfermos iban creciendo de forma exponencial, ¿sí? ¿Cómo sacaban eso? ¿Qué significaba eso? Que por cada contagiado iba a haber 4 o 5 contagiados más. Y eso cuando uno lo pasa a un modelo matemático termina siendo algo parecido a una función exponencial, ¿sí? Donde más contagiados voy a tener, se va a ir disparando cada vez más grande el número de afectados, ¿sí? Tengan en cuenta eso. ¿Cómo va a pensar, cómo voy a cambiar esto, el pensar esto ahora? Así que
A ver, se me colgó la máquina, me parece. Bueno, Si querés, Fede, saca la presentación y la volvés a compartir por ahí si se te colgó. a ver. Ay, justo aparecía. Pero apareció la última. Y a partir de este pensamiento, ¿estoy? ¿Hola? Sí, sí, estás, ¿Estoy estás, todavía? estás, estás. Ah, tuve que dejar de compartir pantalla. Vamos de vuelta. Y para cerrar, bueno, con esta diapositiva, esta pequeña charla, igual todavía nos queda un ratito más para charlar Sí. bien entre nosotros un poco más. Esperen que voy a la última. Eh, acá. Yo siempre, en matemática, ¿sí? Hay una frase que a mí me voló la cabeza cursando filosofía, ¿sí? No, ni siquiera fundamento de la matemática o historia de la matemática, filosofía. ¿Qué tiene que ver? Bueno, ya vimos recién qué es lo que tenía que ver la lógica, que es una rama de la filosofía, con la matemática, ¿sí? Y fue Galileo Galilei, ¿sí? El que dijo esta hermosa frase: las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Cuando yo escuché eso, dice, ¡pum! Porque es verdad, todas las ciencias, ¿sí? Absolutamente, y hasta las sociales, les puedo decir, usan la matemática para poder estudiar su objeto de estudio. ¿Sí? Ya a partir de encuestas, de estadísticas, de formas que se comportan las células, de a ver cómo se triangula la posición de un astro a millones y millones de años luz, cómo viaja un asteroide, un cuerpo en el espacio, cómo se comporta en el vacío. Este, y es una frase que, bueno, hace pensar un poco, ¿no? En la matemática en todo, como decía Maya, ¿no? La matemática en todo. Así que bueno, eh, pensando en esto, que quería que se vayan pensando en eso, ¿no? Que la próxima vez que estén estudiando matemática, practicando, no la vean como una materia más, ¿sí? Que la vean como una herramienta más, ¿sí? Que les va a ayudar en un futuro con ese razonamiento matemático, con ese modelo matemático, ese pensar paralelamente, ese pensar lógico, ¿sí? Como ustedes desde resolviendo sus carreras, ¿sí? Ya con títulos, ya con su profesión, poniéndola en práctica, ¿sí? Resolver a partir de la lógica y el pensamiento las situaciones que se le presenten, ¿sí? Van a ver que siempre van a encontrar una solución. Y si no se encuentra, se seguirá trabajando hasta que se encuentre. Porque como dijimos, es una ciencia que va creciendo, va evolucionando, ¿sí? Así que muchas gracias por escucharme en esta en esto, sí, de esta locura que es para mí la matemática, que realmente, más allá de enseñarla, es trabajo, sí, es un trabajo enseñarla, explicarla también es mucho más trabajo quizás, pero lo apasionante es el escuchar cuando los chicos, el otro la entiende, sí, y me imagino que ustedes se anotaron en esta charla para poder entender un poquito más la matemática y ver a ver cómo me puede servir esta charla para la próxima vez que yo me siente a estudiar la matemática. Y en base a esto me gustaría escucharlos ahora a ustedes y que yo voy a estar anotando, tengo lapicera acá en mano, ¿sí? Para ver a ver qué ustedes encuentran de dificultad en la matemática al momento de hacerla. Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿sí? Y me gustaría escucharlos a ustedes, ¿sí? ¿Qué temas
qué temas les complica, qué generalidades se encuentran ustedes que al momento de resolver matemática, de hacer la matemática, encuentran qué piedras tienen, qué mochilas llevan. Así que bueno, los escucho. Para mí, lo que son las demostraciones, lo que son los enunciados, teoremas, lo que son los corolarios, aprenderse todas esas cosas y es medio un mambo, medio loco, porque son demasiadas cosas. También pueden decir qué se les facilita en la matemática. Pueden decir también un poco, a mí me gusta resolver estas cosas, a mí se me es más fácil hacer esto, ¿sí? Porque capaz, por ejemplo, a Marco habló, ¿no? Recién a Marco, ¿sí? Se le complican las demostraciones, los teoremas, y capaz que alguno de ustedes la tiene más canchera, lo sabe más, entonces capaz que pueden tener como una intercomunicación entre ustedes, de una mano lava la otra, ¿sí? Ese de, che, Marco, escúchame, te escribo por chat. Marco, mirá, para saber los teoremas, ¿qué tipo de teoremas a vos se te complican? ¿Sí? La idea de esto, chicos, la idea de esta charla es partir de eso, de una ayuda más, de, de una participación más activa, ¿sí? Para, eh, para poder ayudar a otro, ¿sí? Porque ayudando a otro también formamos, nos reformulamos y fortalecemos nosotros los conocimientos que tenemos. Tiziana en el chat dice que también las fórmulas se les complica memorizarlas, ¿sí? Eso también lo anoto, memorizar fórmulas. A ver cómo podemos trabajar con las fórmulas para que no sean tan difíciles memorizarlas o saberlas, ¿no? A veces es mejor saber que memorizar, que no es lo mismo. A mí, por ejemplo, lo que me pasa es que si bien estoy con materias específicas, hay temas que damos muy poco tiempo y encima son abstractas. O sea, es más de lo que vos debes interpretar que lo que podés aplicarle, digamos. Y ese se me complica un montón porque como que yo no veo, no me imagino cómo puedo desarrollar, a pesar de que, bueno, entiendo las demostraciones, entiendo qué se dice, pero después me ponen un problema distinto con otras condiciones y demás, y me bloqueo, porque como que yo sigo un patrón, digamos, y al ser abstracto no estaría teniendo ese patrón ahí. Perfecto. Sí, a mí me pasa lo mismo que a Maya, me cuesta eso. Sí, a mí también. A mí me pasa mucho, por ejemplo, yo estaba haciendo álgebra y son muchos temas y se dan en un mes y medio. Y, por ejemplo, subespacios es un tema que es súper complicado, todo el mundo lo odia, pero aún así, por ahí vos decís, bueno, practico todos los casos que se pueden hacer y me aprendo como esquematizo cómo resolverlos. Pero en subespacios el enunciado puede ser sumamente aleatorio, entonces no hay caso que te puedas acordar o que entre para entenderlo. Y me pasa eso. Subespacios dijiste, ¿no? Quiero estar bien. Subespacios dijiste, Agustina. Sí, subespacios, estamos viendo, sí, subespacios vectoriales, pero todo muy general. No se dio ni una forma gráfica o geométrica para entenderlo, entonces es todo súper abstracto. Puedes dibujar el vector donde quieras que va a estar correcto. Entiendo esa abstracción, es muy difícil lograr ese pensar abstracto para poder formar bien esos modelos, ¿no? No, ni Después acá, siquiera. Nosotros dicen, hagan un círculo si quieren para ver las intersecciones, pero como todas son bases, entonces puede estar acá y acá y acá, entonces son bases, dar los generadores, volver a la ecuación. matrices, sí, se complica. Jesús nos dice, a mí se me facilita aprender las fórmulas, pero se me complica al momento de interpretar las consignas, ¿ven? Quizás ahí ven Tiziana, se le complica memorizar la Claro. fórmula, cosa que a Jesús no. Capaz que Jesús puede comunicarse Al con revés. Tiziana
y explicarse a ver cómo, es que es así, chicos. Este, el famoso término que se usa ahora de facuamiguis, ¿no? A mí cuando entré al CBC, lo que más me costaba era el lenguaje matemático, pero con lenguaje matemático me refiero a los símbolos, esto de contiene, implica, y más cuando en la facultad te dan los enunciados o los ejercicios con esa terminología, con esos simbolismos, no te explican qué, con palabras, qué es lo que te están pidiendo. Te ponen una oración recortita y bueno, con los simbolismos me costaba un montón leer los enunciados. Bueno, la práctica y los años hizo que vaya entendiendo e interpretando. Y hoy en día lo que me interesa mucho es leer yo el libro o el teorema y bueno, asistir a clase y entenderlo, pero solo con la clase no me queda. Y a veces me vuelve a pasar, aparecen nuevos simbolismos en los libros, depende cada autor que utiliza también, y uno va aprendiendo, porque no todos utilizan los mismos simbolismos y a mí a priori me gusta leerlo yo de antemano y entenderlo y bueno, sacar mis apuntes. Luego lo que más me fascina es cuando relacionas conceptos. Ah, esto lo vi en el CBC o lo vi en el primer año y se relaciona con eso. Me pasaba mucho con álgebra en el CBC, que había diferentes formas de llegar a la misma fórmula de, no sé, la ecuación de un plano, o ibas relacionando conceptos que te los dieron sueltos las primeras semanas, pero luego en un ejercicio en general juntabas todo y para mí era magia eso. Ibas relacionando los conceptos y era como que armabas una historia. Eso me encantaba. Y hasta el día de hoy me encanta. Pero bueno, para llegar ahí tenés que estudiar y practicar un montón. Yo la Me gustó entiendo eso, porque cómo armar justo una historia. cursamos lo mismo, estamos cursando lo mismo. Y a mí vectores me encanta por justamente lo que ella está diciendo. Hay un montón de fórmulas, cada profe lo arma desde las formas que decís, en 15 minutos lo hace y hay otros que lo hacen en 45 minutos. Y a mí me encanta sobre todo que, no sé, yo estoy muy en lo de inteligencia artificial y se usa mucho álgebra lineal, entonces va de ese lado. Y ves que de una tirita así, graficada en un plano, podés hacer muchas cosas con 3 puntos, con el punto y una recta, con el punto y un plano. Y es bueno, pero lo que nos pasa, yo siento a todos, es que vos te aprendés esas fórmulas de armarlo y cuando ya no tenés ni la recta ni esas fórmulas, en sí son incógnitas, no llegas a nada o no sabes dónde patearlo. Ahí era cuando yo me frustraba, no tanto en eso, sino tratar en entender de dónde venía esa fórmula, porque yo creo que cuando entiendes de dónde viene cada parte de la fórmula, no hay ejercicio que te sea difícil, porque ya tenés lo básico, o sea, no sé, los fundamentos para mí. Y ahí es cuando yo me rompía la cabeza, tratar de entender si en el teorema utilizó esta fórmula, de dónde viene. Yo venía de sociales y entré a matemática y no tenía tan claro, por ejemplo, las propiedades trigonométricas, seno, coseno, y en análisis del CBC había mucho de eso de las funciones trigonométricas, y era como que tenía que aprendérmelas sí o sí y entender después de dónde venían. Ya ahora en el primer año, en análisis uno análisis 2 ya las utilizaba, no sé, como si fueran sumas. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia, sus dificultades, su aprendizaje, sus fortalezas? Bueno, yo un poco comparto con las chicas esto último de trigonometría, es como que la parte de como conceptualizar más bien todas estas imágenes, ahí te dan un problema que vos misma tenés que armar todo el gráfico y a partir de ahí, bueno, esto se puede formar un ángulo, a partir de este ángulo yo sé que tengo estas fórmulas, como ir igualando, ir llevando cada cosita y teniendo todos los conceptos bien frescos de lados, pero más que nada visual. Y a partir de eso, como saber cómo arrancar. Y después, bueno, lo mismo que dijeron también de interpretar bien los enunciados, algunas palabras que por ahí como que confunden o como que te dan un enunciado con muchas definiciones o eh, como partes que tenés que ir separando
en pequeñas unidades, bueno, me dieron este dato con otro dato que no tienen la misma relación, pero que son importantes. Como que tenés que tener muy fresco y presente como ese lenguaje, porque te, te hablan muy, no sé, es muy en tono matemático, que por ahí se hace difícil si no eh, tenés este razonamiento, ¿no? Más lógico. Bueno, el más Marisa, Marco. Ahí, Fede, te sumo que Jonathan escribió en el chat. Hola, hoy en día yo siento que se va perdiendo el famoso coach uno a uno con los profesores. No sé si me explico. Sí, se entiende perfectamente. Dice, tengo 5 profesores en la facultad y 2 de ellos dan el PDF y arréglate. Con la excusa de que hay muchas cosas en internet, está la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos con esto entonces? ¿Qué ¿Qué hace ha- la inteligencia artificial? ¿Es válida, no válida el uso? Ahora, acabamos de meter otro Es totalmente participante. válida. A ver, dale. Yo por ejemplo, en mi institución nos hacen como utilizar la IA, pero como apoyo, digamos. Por ejemplo, si nosotros no nos imaginamos una situación en la que podamos utilizar esta fórmula y demás, como que nos plantee algo y desde ahí nosotros ver si podemos utilizar. Muchas veces no funciona porque la IA con las matemáticas no, no, porque te puede hacer cualquier cálculo, el resultado puede ser cualquiera, así que siempre que hagan algo resuelto con ya, después vayan y corroboren, hagan todo ustedes, porque normalmente 1 o 2 numeritos te fallan al comienzo, digamos, de una ecuación y ahí ya está todo mal. Entonces, hay que corroborar, pero sí utilizarle más que nada como para entender qué es lo que se debe hacer, porque por ahí eso es lo que más nos cuesta, porque aplicar fórmulas no puede ser tan complicado. Sí, por ahí, como le pasa a ti, sí que no se memoriza, pero bueno, eso se busca. Pero el tema, creo yo, de muchos es esto de la interpretación. Eso nos cuesta un montón. Entonces, creo que por ese lado se podría utilizarla ya. Yo creo también que se la puedo, yo la uso por lo menos yo en mi caso, siempre lo he usado para hacer las demostraciones de cálculo, o sea, en su caso análisis matemático creo, pero es muy buena para para resolver y pedir ejemplos de ejercicio. Siempre pidan ejemplos de ejercicio o entrenen la IA, digamos, o sea, díganle que, imagínate que no sé, Gauss, y te resuelva, digamos, una ecuación o una integral y te la da por paso, explicándote el método, para qué sirve, cuáles son las limitaciones, las condiciones para usar un teorema. En ese sentido es muy bueno. Y para demostrar teoremas también, para complementarlo con las demostraciones, si las entrenan y las aprenden a usar, como en el taller pasado que era de aprendiendo a usar la IA, le vas a salir un montón. Y todo va relacionado con todo, ¿viste? Todo se relaciona con todo acá. Este, yo, mis alumnos se sorprenden cuando yo les digo, chicos, yo uso la IA para venir y armarle las clases a veces. Les digo. Me dicen, pero profe, eso está mal, nos dicen que es trampa. Le digo, no, no. Trampa es si yo me dan un trabajo práctico, pongo las consignas y le pido a la IA que lo haga directamente y es lo que entrego. En cambio, si yo me siento a hacer el trabajo práctico, voy resolviendo, interpretando los datos y lo uso nada más como un verificador, como se usaba antes de que aparezca esto de IA, se usaba la calculadora, se usaba el GeoGebra, ¿sí? Que se usaba como para verificar a ver si vos encontraste bien la recta, si encontraste bien la ordenada del origen, si vos hiciste tal cuenta bien. Sirve como verificador o si estamos estudiando que se ponga, por ejemplo, en papel de profesor a explicarnos tal cosa, como bien decía Joel, ¿sí? Pero no es trampa, no es un delito, no es un tabú usar la IA para cosas académicas. A ver, es una realidad que la IA nos nos, ya nos va a, o sea, no.
en 5 años, póngale, todo va a ser inteligencia artificial, inclusive las publicidades. Entonces, si nosotros no nos vamos acomodando a eso, no vamos aceptando eso también, y nos cerramos en que no, 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 este, vamos a estar en problemas, y no en 20 años, ya está pasando. Pero bueno, esto de que los profes se están abrazando mucho de la IA, como porque los chicos se están explicando, esto es una realidad. Lo que decía recién, no me acuerdo quién era. eh, Creo que Ángeles era del simbolismo, de que no le explicaba qué símbolo era tal cosa. Eso es un pecado muy de profe de matemática, el escribir el enunciado y sin antes de escribir enunciados, enumerar y decirles, este simbolito significa para todo, este simbolito pertenece, este simbolito es un entonces. Pasa mucho eso de que los profesores de educación de matemática nos perdemos nos perdemos eso y lo damos como por entendido o un bueno, arreglate solo y entendelo y lo decimos con palabras. A veces hace falta tenerlo en nuestro cuadernito, que escrito en una hoja, en una esquinita, esta B tachada con un circulito es un para todo. Esta E tachada es un no existe. ¿Sí? Una E dada vuelta tachada es un no existe. Estas dos flechitas donde van para un lado y para el otro es un sí, solo sí, por ejemplo. Este, Hay mucha falencia por parte de los profes de... Me pasó a mí, yo estuve cursando hasta hace poquito, hasta hace 2 meses estaba en el CBC porque quería hacer ingeniería civil por tema tiempos y proyectos más a futuro. Tuve que para darle una pausa, entré a la clase de análisis matemático y el profesor era un ejercicio, resolvía y nunca se explicaba el porqué de la fórmula, el por qué escribe así, el por qué, y yo como profesor, yo la llamaba a mi pareja y le decía, no, pará, escuchame, le digo, acá le están haciendo cualquier cosa, le digo, lo que menos van a hacer los pibes es aprender y pensar, que es lo que necesitamos que después el año que viene, cuando estén en la carrera, hagan porque es así. Pero bueno, eso es parte CBC. No todos tienen CBC, muchas veces hay que, por ejemplo, en la UTN sé que hay que hacer como un curso o un examen de ingreso, de lo cual uno se tiene que preparar solo en la casa o con profesores particulares. Y es siempre buscando la herramienta que a mí me ayude a resolver esto, ¿no? El por qué esta herramienta me ayuda a resolver esto. O sea, yo quiero saber la herramienta que me ayuda a resolver esto, ¿no? El por qué esta herramienta me da el resultado de esto. Quizás tenemos que en vez de pensar el para qué de la matemática, sino el de qué de la matemática, no el para qué, sino el por qué. Sí, el por qué el pensar matemático, el por qué me lo dan en CB, por qué yo le tengo que eh, dar más énfasis al CBC, quizás con este modelo de pensar un poco más la matemática, más que sea de técnico, sino que es para un futuro, para que ustedes puedan para que puedan ustedes desarrollar bien un pensamiento crítico, que es lo que queremos que tengan los profesionales del mañana, pensamiento crítico, ¿sí? Porque si vamos a tener todos un bueno, pongo enter, copio y pego, estamos bien, está. Por ahí no es. Me pasa como me acuerdo que el año pasado hice un poco de materias en una privada de ciencias, ¿cómo se llamaban? Ciencia de datos, ¿sí? Que era mucha probabilidad de estadística. Claro, al ser privada nos mandaban los textos eran ilegibles, inentendibles, por más que yo era profesor de matemática, no los entendía y necesitaba preguntarle a la a la profesora, y la profesora le mandaba mensaje y capaz que no contestaba. ¿Qué hacía yo? Lo ponía en una IA y la IA me iba respondiendo y me iba explicando ella. Entonces, ¿a quién le estoy pagando yo? ¿A la facultad, por ejemplo, o a la IA? Me convenía capaz más pagarle a la IA, nada más que la IA no me iba a tirar el analítico después, ¿no? Pero bueno, es esto, chicos. La idea de este taller es esto, impulsarlos, ¿sí? A que ustedes mismos se animen dentro de lo que es Bisbee, ¿sí? El poder querer ir a andar un poquito más en lo que tenemos como dificultad en la matemática. Estamos, por ejemplo, no sé,
tirar una idea. Che, a mí se me ocurrió que quizás podemos hacer un grupo, qué sé yo, de WhatsApp, no, porque si no nos va a llover mensaje tras mensaje por todos los exámenes, pero sí un Padlet, ¿sí? Donde uno puede ir subiendo diferentes problemas con dificultad y nosotros ir nutriéndonos unos a otros. Esto que decía yo recién, ¿no? A Tiziana se le estaba complicando el tema de memorizar fórmulas, mientras que a Marco no. Entonces Marco capaz que puede haber un intercambio de ideas, un intercambio de métodos ahí para hacer la matemática y para que a ustedes también se les sea un poco más llevadero el tema de la materia en la facultad. Así que bueno, cualquier cosa, usen esa herramienta de Bisblick. Yo sé que la fundación trabaja mucho para que ustedes puedan progresar aún más y ser los primeros profesionales formados en sus familias, que están buscando un sueño, porque es un sueño ser el profesional de ser profesor de, ingeniero de, licenciado en, ¿sí? Es un sueño. Bisblick lo que está es, utilicen esta herramienta que es Bisblick para poder hacer realidad ese sueño, ¿sí? Este, y dentro de lo que es esta fundación, bueno, estos talleres que van proporcionando, que nos van ofreciendo y que les van ofreciendo, es una mano que, por ejemplo, yo cuando estaba cursando el profesorado de matemática no tuve, ¿sí? Y quizás todo el seguimiento que ellos hacen, muy personalizado, porque entiendo por mi pareja que es muy personalizado el seguimiento que hacen, pueden ayudar mucho más. E inclusive ustedes después en un futuro pueden decirle a la fundación, che, como ustedes me ayudaron, yo quiero ayudar a otros. Y así se va haciendo toda una cadena, ¿sí? De profesionales y en un futuro toda una comunidad enorme, ¿sí? Que está abocada a la formación de profesionales con pensamiento crítico en caso de la matemática, ¿sí? En el futuro, ¿sí? No, no es así, Vero. Totalmente, Fede, coincido plenamente. Y escuchándote, yo les propongo lo siguiente, ¿no? A ver, la idea era hoy lanzar esto, o sea, que lo conozcan a Fede y tener una aproximación a lo que es la matemática y la lógica, y empezar a armar de a poquito como clases de consulta, ¿sí? O grupos de consulta, que entre todos, me sumo, yo la verdad que en esta solo abro el Zoom y los acompaño, pero no puedo aportar mucho más. Pero que entre todos puedan en esto, en los que son por ahí las fortalezas, las facilidades que tienen unos, que puedan acompañar a otros con ciertas dificultades o con la necesidad por ahí de practicar algo más. Entonces, ¿en qué les gustaría? La idea es que esto como que se lo lleven, no sé, para el fin de semana y demás. Ahí Fede ya estuvo anotando los temas que ustedes comentaron y compartieron. ¿En qué les gustaría o en qué se sentirían cómodos aportando y facilitándole al resto? Y entonces así sí, podemos después buscar la modalidad, la mejor modalidad, WhatsApp, algún otro grupo, no sé, lo que fuese, para armar próximos encuentros, ¿sí? Ya con cuestiones más concretas. Em, Pensar por ahí, se me ocurrió mientras los escuchaba, sumar algún taller más adelante de matemática e inteligencia artificial, cómo los podemos complementar, esto que también contaba Maya, o sea, desde qué lugar esta herramienta nos puede ayudar. Ahí después se las busco y se las comparto. Hay una charla de Santiago Bilinskis, que habla de una profesora, creo que es no sé, de habla inglesa, dando una clase de español, les hace se los cuento rápido, les hace a sus alumnos escribir una redacción y les pide que la pasen a la inteligencia, al ChatGPT, para que la corrija. Y no les hace entregar ninguna de las dos. Lo que les pide es que analicen la redacción que ellos hicieron, las correcciones o las sugerencias que le hace la inteligencia artificial y que ellos, aplicando su propio criterio, determinen con qué se quedan de cada una. Decidan qué correcciones, qué sugerencias van a tomar y qué cuestiones o partes de su texto van a preservar y no las van a modificar. Y esa versión de ellos articulando la producción propia y la de la inteligencia artificial es lo que van a presentar. Entonces ahí es cómo tomar a la inteligencia como aliada, pero siempre
aportando el criterio propio y la reflexión propia. No, le tiro un ejercicio, le tiro una fórmula, le tiro un problema y me quedo con lo que resolvió, lo que decía Maya. Ojo, porque siempre hay algún numerito que se pierde y tiramos cualquier resultado. Entonces, la última respuesta es la nuestra, ¿no? Esto el que tiene la respuesta soy yo. Pero bueno, yo les propongo esto, pensar qué temas les gustaría tratar, porque consideran que necesitan como masticarlo más, pensarlo, más práctica, generar también este debate. Me pareció espectacular todo lo que ustedes compartieron. ¿Y en qué cosas ustedes se sentirían cómodos proponiendo y facilitándole al resto? ¿Sí? Como para que de alguna manera también se animen a liderar estos espacios, ¿no? Acompañados por Fede o cualquier otro profesional que también se sume en el área. Me parece que un poco tiene que ver con esto que también decía Fede de la red, aprovechar el espacio, tienen este espacio para también sentirse ustedes parte de, ¿no? No sea solo lo que les podemos ofrecer, sino también ustedes tienen las herramientas y las capacidades. Esto que Ángeles también contaba, digo, me voy acordando, ¿no? De cómo entre la práctica y el recorrido fue aprendiendo a leer, ¿qué? Recuérdame, Ángeles. Esto de la simbología, no, no era simbología, ¿qué era? ¿Sí? Joel me dice que sí. Lenguaje simbólico de la matemática. El lenguaje simbólico, gracias, chicos, yo estoy... nada, esto, ¿no? Las recomendaciones que pueden hacer cada uno, la mirada. Está buenísimo que entre ustedes se puedan nutrir. Así que recibimos todas las propuestas, pongámonos, armemos algo lindo, porque sabemos que son las materias que realmente más generan dificultad o llevan más tiempo y más práctica, y está bueno no hacerlo, que no lo hagan solos. Tienen una red enorme para acompañarlos y no importa, ya vemos que acá teníamos Jujuy, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Buenos Aires, no importa dónde estemos, no importa por ahí la carrera, importa que nos podamos dar una mano entre todos. ¿Qué les parece? Me hacen así con los... Bien, bueno. Sí, buenísimo. Sí, me parece muy bien. Yo por mi lado, yo por ejemplo por mi lado lo que puedo ofrecer es que si temas así, por ejemplo, como le digo, que yo me den, digamos, antes material y demás, yo puedo llegar a guiarles un poco de cómo pueden ser las posibles resoluciones o interpretaciones, porque técnicamente en eso se basa lo que estoy estudiando. Entonces, por ese lado, aporto, nada más que sí o sí va a tener que ser fin de semana, porque entre semana no existo. Y, y nada, tipo ese. Y una idea está muy buena esta de, por ejemplo, lo que él dijo de armar un Padlet Ujú. y que a partir de ahí que planteemos algunas situaciones y que alguien aporte resoluciones y bueno, y después lo comentamos entre los demás, digamos. Porque hay cosas que entre todos como que están coincidiendo de que no se comprende y bueno. Excelente. Sí, con tiempo. No hagan como ya hacía yo en el secundario, padre físico, y yo llegaba el domingo a las 5 de la tarde con la hoja de problemas cuando tenía física el lunes y mi padre arrancaba desde el origen del universo. No hagamos eso, hagamos las cosas con tiempo y calma. Y fundamentalmente, y se los digo desde lo que parí, disfrutemos esta ciencia que está, donde miremos está. Así que amiguémonos con la matemática. Bueno, amiguémonos, me lo digo a mí misma, amiguémonos con la matemática y con la lógica y disfrutémosla. Chicos, no les quiero robar más tiempo, Fede. ¿Algo más? Me comprometo a armar este Padlet o la mejor metodología y los invito a todos a participar para que vuelquen ahí temas, problemáticas, soluciones, conversaciones. em, y entre todos seguro que lo resolvemos.
Yo los acompaño, eso seguro. Bueno, y cualquier cosita, si necesitan alguna mano, alguna ayuda, bueno, le piden a Vero capaz mi contacto, vemos la manera de contactarnos No, vos te y ya. sumo, Fede. Ah, me sumás. Ah, listo. Ok, ok. No, no, si podés, si podés. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Bueno, buenísimo. Estoy para eso, así que estudié Dale, para eso. buenísimo, buenísimo. Sí, Marisa, gracias. Ya estamos pasados de hora. Muchas gracias a todos, chicos. Cualquier consulta, lo que sea, ya saben, mail o WhatsApp. Y bueno, yo voy armando esto y después vemos cómo lo hacemos girar, andar, ¿sí? La idea es que pueda quedar esta comunidad o este grupo de consulta que empiece a rodar, que empiece a funcionar. Bueno, muchas gracias también por la invitación, gracias por escucharme, ¿sí? Por escuchar a este viejo loco de la materia. Así que bueno, gracias por el espacio, chicos, gracias Vero por la invitación Un nuevamente y bueno, placer. aprovechen lo que es Bisblick, chicos, porque es una herramienta que no todos pueden tener o se les da la oportunidad de participar, ¿sí? Así que bueno, suerte en sus carreras, muchos éxitos, ¿sí? En sus materias y a darle para adelante. Muchas gracias, muy buen fin de semana y los que están Muchas gracias, mirando, Julia. lo mismo, se Gracias, suman. Mario. Chao, chao. Beso Gracias, enorme, hasta gracias a luego. todos.